Bueno, la clase que nos toca hoy es sobre parálisis facial. Vamos a ver algunos aspectos importantes. Soy el doctor Luciano Mendonza, mi especialidad es la otología, ¿sí? Trabajo en el Hospital Milstein y en el Hospital Británico, los dos de la ciudad de Buenos Aires. Para recomendarles, lo primero que les voy a recomendar, vamos a tocar algunos temas importantes. La parálisis facial, bueno, no es un tema que por ahí veamos a diario en la consulta, pero sí o sí nos van a derivar algún paciente, nos van a hacer una interconsulta y es un claro ejemplo de los temas que podemos abarcar dentro de un equipo multidisciplinario, ¿sí? Tanto en la consulta como en el tratamiento. Incluso más hoy en día vemos que varios otorrinos ya se están volcando a la especialidad de la plástica facial, así que es un tema que empieza a tomar mucha relevancia. Todo lo que vamos a ir viendo y les recomiendo para los que quieran profundizar un poco en el tema, esta es el Acta Otorrinolaringológica de España, es una guía sobre parálisis facial, tanto de diagnóstico, de tratamiento, que es muy interesante. Como otorrinolaringólogos, por más que este no sea un tema de la práctica diaria, les aconsejo una lectura de esta guía porque realmente está muy bien explicado. Y en segundo lugar, les aconsejo y les puedo compartir al que me lo pida, este es un protocolo que presentamos en una guía de protocolos de diagnóstico y de tratamiento el año pasado en el Hospital Británico sobre parálisis facial, la cual está muy, muy práctica y muy interesante, y cada subtema y cada tópico que está detallado acá en este algoritmo diagnóstico lo vamos a ir tratando a lo largo de la charla, ¿sí? Incluye tanto las parálisis faciales agudas sin causa aparente, como es la idiopática, y las traumáticas. Así que como fuente bibliográfica, a los que quieran extender un poquito el conocimiento, les aconsejo la guía española, del Acta Española, que es del 2020, y este protocolo que yo les puedo compartir que y realizamos el año pasado en el Hospital Británico, ¿sí? Esta es la segunda parte, que son las parálisis faciales traumáticas. Pero bueno, vamos a meternos un poquito en lo que es la parálisis facial. Para entender lo que es la parálisis facial, tenemos que ir tratando tema por tema. El primer tema que vamos a tratar es el de la microanatomía. ¿Por qué es importante la microanatomía del nervio? Porque es la que nos va a ayudar a entender la fisiopatología. Y entendiendo la fisiopatología, uno puede hacer un pronóstico y seguramente recomendar un tratamiento. Entonces, el primer punto que tenemos que conocer es la microanatomía del nervio. Acá vemos un nervio donde vemos que la parte externa es el perineuro, que es una parte muy importante, este recubrimiento fibroso que tiene el nervio, que lo engloba, porque es donde transcurre toda la vasculatura, la parte que va a vitalizar el nervio. Es la parte que a veces podemos llegar a dañar cuando calentamos el nervio, cuando lo rozamos con el vástago de la fresa, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos el perineuro, este tejido conectivo que lo rodea, y después está dividido el nervio en fascículos. Y dentro de cada fascículo vamos a encontrar los axones, ¿sí? Los axones que tienen cada uno su recubrimiento y una vaina de mielina. Entonces, entender esta microanatomía del nervio con el axón, con su vaina de mielina. Voy a hacer una pregunta, perdón, ¿se ve el cursor, lo que yo marco? Si no, voy a poner esto. Se ve. Ah, bueno, ahí está, me quedó medio pequeñito el... Bueno, entender esta microanatomía del axón con su vaina de mielina y el recubrimiento del nervio es lo que nos va a ayudar a entender la fisiopatología, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, ¿sí? Esta microanatomía vamos a introducirlo justamente en la fisiopatología con esta clasificación, que es la clasificación de Sedon, ¿sí? Va a hablar de los primeros aspectos fisiopatológicos que van a alterar el nervio facial. Y el primer concepto fisiopatológico que tenemos que conocer es el de la degeneración waleriana. ¿Qué es la degeneración waleriana? La degeneración waleriana consiste en la destrucción del axón y de la vaina de mielina que veíamos recién, cuando sucede una lesión en la parte proximal del axón o en el soma. Por ejemplo, acá vemos un esquemita de un soma y un axón, ¿sí? Con su vaina de mielina. Cuando hay una anoxia, una injuria que lo altera, se destruye la vaina de mielina y posteriormente se destruye el axón. Y queda una interrupción. Esto que se degenera, que se necrosa,
es lo que se llama degeneración valeriana, ¿sí? A partir de una anoxa termina resultando en una degeneración del axón. Esta degeneración del axón, que sucede luego en una anoxa, que habitualmente el proceso fisiopatológico es la inflamación, el edema, la compresión y la necrosis de ese axón, esta degeneración valeriana distal a la lesión ocurre hacia las 48-72 horas. Este es un aspecto muy importante porque después vamos a ver qué es lo que nos va a ayudar a elegir las pruebas de electrodiagnóstico, ¿sí? El inicio de la degeneración valeriana, recuerden este dato, se inicia entre las 48-72 horas y es la necrosis o degeneración que sufre el axón distal a la lesión. Entonces vamos avanzando. Dentro de la clasificación de Seddon tenemos otro concepto que es el de la neuropraxia. ¿Qué significa? No hace falta tanto recordar los nombres, lo que importa es que se entienda el proceso fisiopatológico para después entender cómo se genera la parálisis facial, qué podemos hacer para diagnosticarla y qué podemos hacer para tratarla. Entonces, el siguiente aspecto es la neuropraxia. ¿Qué quiere decir la neuropraxia? Este es un esquemita bastante simpático, donde vemos una manguera y que no le está saliendo agua, pero la manguera no está rota, está simplemente interrumpida, ¿sí? No hay pasaje de agua, pero la manguera no está rota. Eso es simplemente la neuropraxia. Es el bloqueo fisiológico de la conducción del nervio, pero con un axón sin interrupción anatómica. Simplemente dejó de transmitir, pero todavía no ha sufrido ninguna lesión. Esto es la gran mayoría, las lesiones leves, las paresias, son lo que sufren es esto, una neuropraxia, ¿sí? No tienen un daño anatómico, simplemente hay una interrupción transitoria de la transmisión nerviosa. Este es un aspecto importante porque, como vamos a ver después, el electrodiagnóstico, las pruebas, por ejemplo, la electroneuronografía, van a diferenciar fibras o axones que tengan una neuropraxia, simplemente una interrupción de la transmisión nerviosa, de aquellas que sí estén lesionadas. Y a esas que sí están lesionadas son las que se lo llaman con axonotmesis, ¿sí? La axonotmesis juntamente es la interrupción anatómica del axón, ¿sí? Con una degeneración waleriana distal. Acuérdense, cuando se interrumpe el axón, toda la parte distal de ese axón se degenera, se necrosa, ¿sí? Se pierde la estructura. Con lo importante de la axonotmesis es este aspecto, que esta interrupción del axón sucede con ninguna o con una parcial interrupción del tejido conector, ¿sí? El peri y el endoneuro, lo que veíamos recién, lo que envuelve cada fascículo o lo que envuelve el nervio en sí. Que esta parte esté indemne es muy importante porque un axón lesionado, pero con el endoneuro o el perineuro indemne, va a tener una capacidad de recuperación. Esa recuperación, ese nervio puede ir creciendo, ¿sí? Hasta regenerarse. Y eso lo hace habitualmente en una velocidad que es a 1 milímetro y medio por día. Ese es un tiempo estimativo. Pero eso nos ayuda a veces a predecir un resultado. Por ejemplo, cuando hay una lesión, ese nervio está indemne, uno puede predecir cuánta distancia uno tiene que calcular que quiere que se regenere, es el tiempo que va a terminar tardando en regenerarse, ¿sí? Otro aspecto importante del axonotmesis, o sea, cuando hay una interrupción del axón, es que cuando eso sucede y se prolonga más allá de 12 a 18 años, de un mes, de un año a un año y medio, los receptores del músculo se pierden, ¿sí? El músculo pierde su inervación y los receptores del nervio desaparecen. Eso es importante a tener en cuenta porque eso lo que va a limitar son las técnicas después de reparación, de reinervación, de anastomosis. Si un nervio se lesionó y esa recuperación o ese tratamiento nosotros no lo hacemos antes del año, año y medio, bueno, el resultado final va a ser peor porque la placa motora va a perder esos receptores, ¿sí? Eso es un concepto muy importante. Después tenemos la neurotmesis, que es el estadio final de este proceso fisiopatológico, que es la rotura anatómica completa, tanto del axón como del tejido que lo recubre, el peri y el endoneuro. Esta es la rotura completa. Una vez que se rompe esa capa que lo envuelve, el peri o el endoneuro, ya no tiene posibilidad de regenerarse espontáneamente, a menos que nosotros hagamos una sutura, una recuperación quirúrgica.
Entonces es muy importante entender esta microanatomía del nervio y la fisiopatología que de ella va a derivar. No recuerden los nombres, si es que no los recuerdan, pero recuerden qué es la degeneración valeriana, que el axón se degenera, que eso sucede a las 48, 72 horas, que si no se rompe el tejido de conexión, eso tiene una capacidad de regeneración espontánea de 1 a 1,5 milímetros por día, que pasado un año y medio de la lesión, la placa motora y los receptores del músculo se van a perder, con lo cual nuestro tratamiento tiene que ser precoz a eso. Y la neurotmesis, cuando está el nervio cortado, no tiene obviamente una capacidad de, de recomponerse solo, sino mediante una cirugía. ¿Mm? Otro aspecto después de la microanatomía y de la fisiopatología del nervio es la anatomía funcional que tiene el nervio facial. Esto nos va a ayudar a entender las funciones del nervio y posiblemente a realizar un topo diagnóstico. O sea, un topo diagnóstico quiere decir a localizar el punto donde el nervio puede estar lesionado. Tenemos que el nervio facial es un nervio mixto, esto ya lo sabemos, tiene fibras motoras y fibras sensoriales. Al tener fibras motoras y fibras sensoriales, obviamente tiene 4 funciones. Una función motora, que son los músculos de la cara y músculos del cuello, el estiloioideo, el ventre posterior del digástrico y el músculo estapedial, el músculo del estribo, que va a estar en relación con la impedanciometría, ¿sí? También tiene una función sensitiva, que es en la zona de Ramsay-Hunt, eso es en el conducto auditivo externo y parte de la concha auricular, y una porción retroauricular, está en relación a la sensibilidad del pabellón auricular. Tiene una función gustativa en los 2 tercios anteriores de la lengua, eso está en relación a la cuerda del tímpano, y tiene funciones vegetativas, ¿sí? Para estimular la secreción lagrimal y la secreción salival. Eso va a estar en relación, como vamos a ver después, con algunos posibles estudios que nos ayuden al topo diagnóstico. Entonces, recordar siempre que el nervio tiene funciones mixtas, motoras, sensitivas, gustativas y vegetativas. Y como se ve en este gráfico, si esta es la corteza cerebral, otro aspecto importante de la anatomía funcional del nervio es el siguiente, es que las fibras de la parte superior de la cara, como vemos acá, reciben inervación cruzada de los 2 hemisferios cerebrales, ¿sí? Los músculos superiores de la cara reciben inervación de un hemisferio y del otro. En cambio, los músculos inferiores de la cara reciben solo inervación unilateral, ¿sí? Esto es un concepto importante porque vamos a ver cómo las parálisis faciales centrales y periféricas van a alterar diferentes musculaturas de la cara. Otro aspecto de la anatomía funcional es que el nervio facial a la salida del tronco generalmente hace una rodilla alrededor del núcleo del sexto par, del motor ocular externo. Con lo cual esa rodilla que hace alrededor del núcleo del motor ocular externo hace que a veces las inflamaciones que se generan dentro del tronco cerebral puedan irritar también el músculo del núcleo del músculo motor ocular externo y generar también sintomatología de ese par, generando lo que se llama las parálisis nucleares, ¿sí? Entonces vemos entonces lo que hablábamos recién. Las parálisis pueden ser centrales, pueden ser nucleares o pueden ser periféricas. Las parálisis centrales es muy importante poder diagnosticarlas y justamente se basan en eso, en que son parálisis solo de los músculos inferiores de la cara, con preservación de los movimientos involuntarios. Músculos inferiores de la cara, ¿por qué? Porque la inervación de los músculos inferiores de la cara, como veíamos recién en la anatomía funcional, es solo de un hemisferio cerebral, no es cruzado, ¿sí? Las causas es importante, porque como vemos, la mayoría de las veces pueden deberse a un ACV, pueden deberse a tumores, a procesos inflamatorios, a afecciones degenerativas, a traumatismos. Pero es muy importante diagnosticar una parálisis central, porque inmediatamente tenemos que hacer la interconsulta y la derivación con un neurólogo, ¿sí? Porque ese paciente puede estar sufriendo un ACV. Y después tenemos las parálisis periféricas, que como veíamos en la anatomía funcional, son parálisis flácidas, ya con mayor grado de flacidez, y de todos los músculos de la hemicara, ¿sí? Ahí queda lesionada todos los músculos de la hemicara. Eso se puede acompañar de diferentes síntomas, tanto como veíamos recién, porque el nervio es un nervio mixto,
tanto sensitivos como vegetativos. Las causas después vamos a ver que son un montón, ¿sí? Hay un montón de causas que pueden dar este tipo de parálisis periféricas. Y después tenemos las parálisis nucleares, que pueden tener un comportamiento mixto, generalmente tienen un comportamiento periférico, a la cual se asocia la alteración del músculo motor ocular externo, o sea, le genera una imposibilidad al paciente de mirar hacia el lado de la parálisis. Acá tenemos bien graficado eso, las parálisis periféricas tienen una afectación total de la hemicara, ¿sí? Se borran los surcos de la frente, se borra el surco nasogeniano, hay una parálisis flácida, está el signo de Bell, ¿sí? El paciente hacer fuerza para cerrar el párpado, el globo ocular se desplaza hacia arriba y queda cubierto, eso es importante, ¿sí? En cambio, en las parálisis centrales, los músculos de la frente están respetados, el paciente puede cerrar el ojo, no hay signo de Bell, pero tiene una parálisis de los músculos de la parte inferior de la cara, ¿sí? Generalmente tiene la boca caída para el lado de la parálisis. Es muy importante, y eso es un aspecto fundamental que no podemos dejar de conocer, sea la especialidad que hagamos, distinguir una parálisis facial periférica de una parálisis facial central, ¿sí? Y después tenemos las parálisis nucleares, que como les decía, la mayoría de las veces tienen un comportamiento periférico y le imposibilita al paciente, sí puede mirar para adentro, le imposibilita mirar hacia el lado de la lesión. Eso también son importantes porque a veces pueden generar alguna confusión en la semiología y es importante también hacer la derivación al neurólogo porque a veces, como podemos ver, pueden ser signos incipientes de patología a nivel del tronco como degeneraciones y cosas, ¿sí? Es muy importante distinguir los tres tipos de parálisis para poder diagnosticarlos correctamente y hacer las interconsultas necesarias. Y después tenemos la macroanatomía. Ya vimos la microanatomía, que está en relación con la fisiopatología, vimos la anatomía funcional, que nos va a ayudar a entender los diferentes tipos de parálisis facial, y después es muy importante la macroanatomía, y sobre todo fundamentalmente para los que hagamos cirugía de oído, para cualquier otólogo es muy importante, ¿sí? Es fundamental porque hoy en día contamos con monitores del nervio facial, contamos con distinta aparatología. Ninguna aparatología ni ningún monitor del nervio facial va a suplantar la necesidad del conocimiento anatómico. Nunca podemos confiarnos en que tenemos un monitor y no conocer estrictamente la anatomía del nervio facial. Y la anatomía del nervio facial, como toda la anatomía del oído, se basa en puntos de reparo. Y cada trayecto del nervio facial, el laberíntico, la segunda porción o la tercera porción mastoidea, cada punto del trayecto del nervio facial tiene distintos puntos de reparo. Por ejemplo, acá vemos un corte sagital del conducto auditivo interno, donde vemos las cuatro porciones del conducto auditivo interno. El nervio facial, ya sabemos, va a ocupar la parte anterosuperior, por delante del vestibular superior y por encima de donde va a estar el nervio coclear. Esto a veces es importante en los tratamientos del neurinoma o toda patología que uno vaya a abordar el conducto auditivo interno. Hacia la zona del ganglio geniculado, que es donde emite la rama del petroso superficial mayor, que es un punto importante, después vamos a ver anatómicamente, generalmente es la parte más estrecha del peñasco, entonces donde más repercute el edema y donde más suele comprimirse el nervio facial. Este es otro punto a tener en cuenta. Y el nervio petroso superficial mayor justamente va a estar saliendo en esta zona del ganglio geniculado y en la zona más estrecha de la parte ósea del peñasco. Y esto es lo que se relaciona con la secreción lagrimal y parte de que nos va a ayudar al topo diagnóstico. Esta parte tenemos como punto de reparo el pico de cuchara o el tendón reflejo del músculo del martillo. De esa manera la podemos localizar. Hacia el codo tenemos la ventana oval, la rama corta del yunque, el conducto semicircular. Bueno, estos van a tener una clase de anatomía, o ya la tuvieron, pero es muy interesante conocer todos los puntos de reparo, la cuerda del tímpano, y después el agujero hacia la parte, el agujero estilomastoideo hacia la salida de la punta de la mastoide, ¿sí? Y también es importante conocer la anatomía por fuera de la mastoides. En este paciente, que es un posquirúrgico del hospital, de un paciente con un tumor de oído, ¿sí? Ya se hizo una parotidectomía superficial y se hizo una temporalectomía lateral.
Lo que se ve acá, saliendo en la punta de la mastoide, del agujero estilomastoideo, acá se ve el conducto semicircular lateral, la porción mastoidea del nervio facial y que está saliendo a nivel del agujero estilomastoideo, y bueno, se bifurca en lo que se llama el pes anserinus, dentro de la parótida. Acá hay una parotidectomía superficial que nos permite ver todas las ramas del nervio facial por fuera de la mastoide, ¿sí? Y vemos cómo se relaciona el agujero estilomastoideo con la punta de la mastoides y con el músculo digástrico. Bueno, muy importante conocer los puntos de reparo y la anatomía completa del nervio facial. Y muy importante no solo para no lesionarlo y para tener un conocimiento anatómico del nervio, sino porque nos permite también entender, hablando propiamente de la parálisis facial, el topodiagnóstico, el diagnóstico de la ubicación de dónde puede estar generada la parálisis facial. Y para eso hay un montón de estudios que a veces son engorrosos, generalmente no los hace el otorrinolaringólogo, a veces se trabaja en equipo multidisciplinario para hacerlo, pero que a veces nos pueden dar un valor importante, sobre todo cuando uno piensa en hacer una descompresión o no. En eso tenemos el test de Schimmer, que es el test que nos va a ayudar a ver la lagrimación del ojo. Como les decía, eso está en relación con el petroso superficial mayor, entonces nos puede diferenciar si la lesión está próxima al ganglio geniculado, proximal al ganglio geniculado o distal al ganglio geniculado. Eso a veces nos ayuda a saber si la descompresión la vamos a tener que hacer hacia el conducto auditivo interno, por ende en un abordaje de fosa media, como vamos a ver después, o la podemos hacer hacia la tercera porción del nervio facial. Y después tenemos test del flujo salival, la gustometría, que ya va a estar en relación con la cuerda del tímpano, eso nos habla de lesiones que ya están hacia la tercera porción del nervio facial, la impedanciometría con el reflejo estapedial, que va a ser el nervio que inerve el músculo del estribo, como veíamos recién, también hacia la tercera porción del nervio facial, ¿sí? Son todos puntos importantes que nos ayudan a hacer el topodiagnóstico. Son estudios que debemos conocer y que debemos saber derivar o solicitar en el momento adecuado. Después, para poder establecer un pronóstico y hacer un seguimiento del paciente, es muy importante tener todos la misma escala, hablar el mismo idioma. Para eso se utiliza universalmente la escala de Gauss-Brackmann, que tiene diferentes grados, que van del 1 al 6. Todos la conocemos, ¿sí? El grado 3 y 4 son generalmente los que uno distingue, porque el grado 3 tiene un cierre completo del ojo y el grado 4 ya no tiene un cierre completo del ojo, pero bueno, acá la tenemos descrita con más detalle, pero básicamente teniendo en cuenta el cierre del ojo, la simetría facial y los movimientos involuntarios, se van estableciendo diferentes grados entre el 1, que es lo normal, y el 6, que es la parálisis total. Es importante conocer los grados de Gauss-Brackmann, por ejemplo, para establecer el comienzo de una lesión e ir viendo la evolución. Es importante siempre tener bien graficado cómo evoluciona ese paciente. Y diferenciar, por supuesto, lo que también ya sabemos, lo que es una paresia, que es una afección incompleta, no es una parálisis, sino es una paresia de la parálisis, que es la afección completa del nervio, ¿sí? Entonces vamos a meternos un poquito ya de lleno en el tema de la parálisis facial, ya habiendo visto un poquito los conceptos que vamos a ir repasando ahora, que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico, el pronóstico y a elegir un tratamiento. Todo lo que vimos recién nos va a ayudar a eso que yo expliqué recién. Ahora vamos a ver un poquito la etiología. La parálisis facial tiene diferentes causas, ¿sí? Tenemos la parálisis idiopática, la que teóricamente no tiene una causa aparente. Como vamos a ver, hay algunos estudios que ya hablan de que sí tiene y lo relacionan con el herpes virus, y es la que se conoce normalmente como la parálisis de Bell, la que no tiene causa aparente o idiopática. En segundo lugar, tenemos esta es la causa más común, ¿sí? La parálisis idiopática de Bell, vamos a ver a continuación, es el 60-70% de las parálisis faciales. En segundo lugar, estadísticamente lo ocupa las secuelas del tratamiento del neurinoma, cuando uno remueve quirúrgicamente un neurinoma y queda una parálisis facial. En tercer lugar, son los tratamientos de los cánceres de cabeza y cuello, tumores de oído, tumores de parótida, etc.
En cuarto lugar es la iatrogenia. Volvemos a lo que yo les decía recién, a la macroanatomía, a los puntos de reparo. No podemos hacer otología sin conocer exacta y precisamente toda la anatomía del nervio facial, porque el cuarto lugar en las causas de parálisis facial lo ocupa la iatrogenia, ¿sí? El quinto lugar es el herpes zótico, que va a estar en relación con el síndrome de Ramsay-Hunt, que vamos a ver después. Y por último, las traumáticas, ¿sí? Las fracturas de peñasco, los traumas, etcétera, heridas de bala. ¿Mm? Estas son las causas más comunes, pero como vemos en este gráfico, hay un montón de causas vasculares, etcétera, etcétera. Fundamental reconocer las causas periféricas de las causas centrales y fundamental saber que existen un montón de causas de parálisis facial. Como vamos a ver después, nunca podemos diagnosticar o ponerle el rótulo a una parálisis facial como idiopática sin primero haber descartado toda esta lista de causas de parálisis facial, ¿sí? Vemos acá el colesteatoma, etcétera. Hay un montón, después las pueden leer detalladamente, ¿sí? Vamos a ver a rasgos generales qué hacemos en la urgencia. Nos llega, que esto es lo típico, nos llega un paciente a la consulta con una parálisis facial y vamos a ver que es muy importante la atención en urgencia porque habla del pronóstico. Cuanto antes hagamos un tratamiento, mejor va a ser el pronóstico y mejor va a ser el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la urgencia? Lo primero es la anamnesis, o sea, el interrogatorio preciso de ese paciente, el modo de inicio de la parálisis. Eso nos va a hacer relacionarlo si puede ser una parálisis de Bell o no. O sea, si el inicio es brusco, vamos a ver que puede ser una parálisis de Bell. Si el inicio es progresivo, lento, que hace meses que viene sucediendo, descartamos una parálisis de Bell, ¿sí? Si tiene episodios previos de parálisis facial, también eso es un signo raro que tiene que hacernos abrir los ojos. Síntomas asociados como dolor, ahí podemos sospechar en algún proceso neoplásico o en un Ramsay-Hunt. La otorrea, obviamente tenemos que mirar el oído, si tiene pérdida auditiva, antecedentes como enfermedades infecciosas recientes, antecedentes oncológicos, quirúrgicos, enfermedades vasculares como el Wegener, etcétera, cardías, trastornos de coagulación. Tenemos que hacer una anamnesis precisa del paciente en la atención en la urgencia. El examen físico hay que descartar otras causas de parálisis, o sea, hay que descartar causas de parálisis central. Primero, ver que esa parálisis no sea central y si lo es, derivarla urgentemente con el neurólogo. Acuérdense la diferenciación entre los músculos inferiores de la cara y los músculos completos de la hemicara. Ver el grado de parálisis porque nos va a ayudar tenerlo bien, dejarlo bien asentado en la historia clínica, nos va a hablar después del posible pronóstico de ese paciente, ¿sí? El signo de Bell para ver la posible afectación que pueda tener ese ojo y la posible necesidad de una consulta con el oftalmólogo, la sensibilidad corneal que tenga el paciente para ver si tiene o no afectación del trigémino, palpación de la parótida fundamental y todo un examen completo de cabeza y cuello en todo paciente con una parálisis facial. Y la otoscopía que es clave, nosotros siendo otorrinolaringólogos no podemos obviar y dejar de hacer, no una otoscopía, una otomicroscopía, o con una buena óptica si ustedes se están formando en la utilización de óptica. Pero una excelente otomicroscopía es lo que yo les aconsejo, eso no podemos dejar de hacerlo. ¿Qué pasa cuando la otomicroscopía es patológica? ¿Sí? Eso es muy importante. Ahí hay que evaluar según la patología que nosotros diagnostiquemos, si es una otitis media aguda, si es una otitis media crónica, después lo vamos a ver, pero hay que evaluar posiblemente el ingreso de ese paciente, la internación y el tratamiento específico. Si en la otoscopía lo que vemos son vesículas, tiene dolor y es un inicio brusco, eso puede corresponder a un Ramsay-Hunt, como vamos a ver ahora más adelante. Pero el examen del pabellón y la otoscopía es muy importante porque eso sí es un tema propio y que es responsabilidad del otorrinolaringólogo. Y después la protección ocular. Al paciente tenemos que, dentro de la atención en urgencia, recomendarle la utilización de lágrimas artificiales, la protección nocturna, que se lo cierre el ojo con una cintita y que no le quede abierto. Y es muy importante mandarlo a hacer interconsulta en el oftalmólogo, sí o sí, cuando la parálisis facial ya es definitiva, ya sabemos que ese paciente no va a mejorar, lo mandamos a hacer una interconsulta con el oftalmólogo, y cuando vemos en la consulta que el ojo ya está rojo y tiene picazón, sí o sí al
oftalmólogo, sobre todo si ya tiene disminución de la agudeza visual. En esos casos no podemos obviar una interconsulta con el oftalmólogo, ¿sí? Entonces, vamos a dar vuelta a la página y vamos a centrarnos en la causa más común de parálisis facial, que es la parálisis de Bell, ¿sí? Bell, que vivió en el año 1774, hace muchísimo, ya se venía estudiando lo que era la parálisis facial. En ese momento no le encontraban una causa, describió el primer caso en 1818, fueron englobadas siempre como parálisis idiopática, pero a raíz de estudios que se hicieron en los fluidos perineurales dentro de la cirugía, tomaron muestras, generalmente cuando se hacen descompresiones, o en patologías donde se intervino el nervio, en pacientes que se habían catalogado como idiopáticos, en los fluidos perineurales, en estudios de PCR o en modelos animales, lo que se vio es que la gran mayoría estaban asociados con el herpes virus tipo 1, que lo que genera es un proceso inflamatorio, alteración de la vaina de mielina, con todo un proceso inflamatorio linfocitario, edema, y lo que decíamos antes, el edema lo que genera en un primer momento es compresión, y si esa compresión evoluciona, isquemia, y la posterior degeneración valeriana, ¿sí? Una interrupción primero de la transmisión nerviosa y una posterior, si el edema y la compresión sigue, isquemia, lesión del nervio, y ahí sí tenemos la degeneración valeriana. Valeriana. La parálisis de Bell, como decía, es la causa más común de parálisis facial, con el 60-75% de las causas. El promedio que se presenta es en edades medias, alrededor de los 40 años. Puede ser hasta los 70, es raro en mayores de 70 y es raro en menores de 10 años, ¿sí? Siempre ahí abrir los ojos y buscar otras causas. En la literatura se describe que el porcentaje es mayor en las embarazadas, pasando de 30 sobre 100.000 a 40 sobre 100.000, tiene generalmente un índice mayor en pacientes embarazadas, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta parálisis de Bell? Justamente, como son generalmente sin causa aparente, el diagnóstico más importante es descartar otras causas, ¿sí? Se llega al diagnóstico descartando todas las otras causas que yo les había mostrado en la lista anterior. Para eso hay que hacer un examen físico completo, ya lo hablamos, la otoscopía obviamente tiene que ser normal, una audiometría para descartar una hipoacusia asimétrica, un rollover, algo que nos hable de patología retrococlear, examen vestibular, que tiene que ser normal, palpación de parótida y un examen completo de cabeza y cuello. Bueno, esto ya recién lo vimos, es muy importante descartar otras causas. Es típico de la parálisis de Bell un inicio bastante brusco. Es unilateral, como vamos a ver, en la gran mayoría de las veces puede ser bilateral, sí, pero la gran mayoría es unilateral, y generalmente el comienzo es brusco, se da en 24 a 48 horas. No es algo que viene insidiosamente durante 2 semanas, un mes o más, aumentando. El inicio generalmente es brusco, ¿sí? A veces empieza como una paresia, o sea, una lesión que no es completa, y puede aumentar y hacerse total, o sea, parálisis hacia el primer día o hacia la semana, evoluciona hasta ser total. No son signos de parálisis de Bell, son cosas que deben hacernos sospechar otra causa, la progresión de los síntomas en semanas o meses, la ausencia de recuperación hacia los 4 meses, como vamos a ver, la gran mayoría de las parálisis de Bell o idiopáticas recuperan completamente hacia los 4 o 6 meses. Entonces la ausencia de recuperación tiene que volvernos a hacer replantearnos el buscar otro tipo de causa, ¿sí? O sea, a los 6 meses el paciente no recuperó, lo volvemos a estudiar completamente. Cuando hay episodios repetidos, hizo una parálisis, después la repite, bueno, sospechar otras causas. Pueden ser un tumor del nervio facial, un neurinoma, puede haber una patología de cabeza y cuello, etcétera, ¿sí? No es un signo de parálisis de Bell que sea repetido. Los espasmos de músculos faciales, que tenga otros síntomas asociados, generalmente la parálisis de Bell no los tiene, el dolor facial persistente en pacientes con antecedentes oncológicos. Todo eso tiene que abrirnos los ojos y todo eso es importante y fundamental pedir imágenes, ¿sí? Resonancia o tomografía o las dos. Es muy importante. En estos pacientes no podemos dejar de hacer una imagen. Todas las parálisis idiopáticas o de Bell bien diagnosticadas necesitan imágenes, según las guías y según los estudios internacionales, no.
pero fundamentalmente, y sí tenemos que hacerlos, cuando existen síntomas que nos alarmen de que eso no es una parálisis de Bell, ¿sí? Después, una vez diagnosticada y establecida la parálisis facial, tenemos que hacer un diagnóstico, un pronóstico para poder elegir el mejor tratamiento. ¿Cómo hacemos la elección de ese mejor tratamiento? Generalmente estableciendo un pronóstico. Ese pronóstico, ¿cómo lo establecemos? Con el electrodiagnóstico. Hay pruebas de electrodiagnóstico. ¿Cuáles son esas pruebas de electrodiagnóstico? Y tenemos la electroneuronografía, la electromiografía, el Blind Reflex Test. Hay varios electrodiagnósticos que nos van a ayudar al pronóstico. El primero y el más importante es la electroneuronografía. ¿Qué es la electroneuronografía? Es un estudio de electrodiagnóstico que distingue, como ya les había anticipado, las fibras que han tenido degeneración waleriana, o sea, que se ha lesionado el axón y que se ha degenerado hacia distal, de las fibras que están temporalmente bloqueadas, o sea, que anatómicamente están bien, pero no transmiten. O sea, la electroneuronografía nos diagnostica el porcentaje de fibras que han sido degeneradas de las que simplemente tienen un bloqueo transitorio de la transmisión nerviosa. Eso lo hace con electrodos que se ponen en los músculos faciales y en la mastoides y se comparan con el lado sano estableciendo un porcentaje. ¿Qué porcentaje de fibras tienen esa lesión? 50, 60, 90%, ¿sí? Eso es la electroneuronografía. La electroneuronografía, justamente al diferenciar fibras que han sufrido degeneración waleriana, es útil a partir del tercer día, porque como dijimos, la degeneración waleriana, esa pérdida del axón distal a la lesión, surge a partir de las 48-72 horas. Entonces la electroneuronografía va a ser útil a partir del tercer día. Antes no tiene ningún valor pronóstico. Eso es porque la degeneración comienza a las 48-72 horas. Pierde valor hacia la tercera semana. La electroneuronografía no se pide después de la tercera semana porque las fibras musculares empiezan ya a descargarse asincrónicamente y el valor objetivo que nos puede dar la electroneuronografía se pierde. No se hace la electroneuronografía cuando hay paresia, cuando la parálisis no es total. Si la parálisis, o sea, si la paresia evoluciona a una parálisis total, se hace después del tercer día desde que se hizo la parálisis total, ¿sí? Este autor, que es Fish, es un otólogo muy reconocido, tiene un libro muy interesante de timpanoplastia, de tapedectomía, etc. Tiene una estadística donde habla que el 90% o más de fibras degeneradas en los primeros 14 días habla de una injuria severa. Y esa injuria severa tiene muy mal pronóstico. Generalmente, en la estadística de él dice que menos del 50% de esos pacientes van a tener una recuperación, ¿sí? Este es un dato importante porque vamos a ver después es lo que nos puede llevar a elegir un tratamiento. O sea, nosotros hacemos una electroneuronografía dentro de los 14 días, porque es cuando tiene valor objetivo la electroneuronografía, y más del 90% de las fibras están lesionadas, tienen una degeneración waleriana, habla de una injuria severa. Y menos del 50% de esos pacientes van a tener una recuperación aceptable. ¿Qué pasa? Cuando la electroneuronografía nos habla de que hay menos del 90% de las fibras degeneradas, eso puede tener un pronóstico más favorable. Entonces este es un punto de corte, el 90%, que nos ayuda a sacar un pronóstico y probablemente a elegir o a sugerir un diagnóstico. Y después otro factor pronóstico es el tiempo de instalación. Cuanto más rápida es la instalación de la parálisis, generalmente más agresiva es la noxa, mayor es el grado de degeneración y peor es el pronóstico, ¿sí? Entonces estos son todos factores pronósticos que podemos sacar a partir de la electroneuronografía. Y el otro estudio que nos ayuda a tener un pronóstico evolutivo es la electromiografía. La electromiografía lo que hace es registrar la actividad motora de la placa motora, ¿sí? Habitualmente la placa motora en reposo hay como un silencio, y lo mismo pasa cuando hay una parálisis total. A medida que la regeneración del nervio se va generando, empieza a haber actividad en la electromiografía, y eso es un factor de buen pronóstico.
Ese comienzo de la denervación se observa hacia las 3 semanas. O sea, la electromiografía tiene valor pronóstico a partir de las 3 semanas, no se utiliza antes. Entre las 2 semanas y en adelante, lo que se puede utilizar, que es el otro estudio, es el Blind Reflect Test, ¿sí? Es que es parecido a la electromiografía y nos habla de un valor pronóstico si volvemos a tener movilidad en ese músculo. Como les decía recién, la presencia de unidades motoras lo que indica es reinervación y habla de un buen pronóstico. Es útil para complementar el seguimiento clínico, o sea, si a partir de la 3.ª semana vemos unidades motoras, eso nos habla de que el nervio se está regenerando y bueno, puede ayudarnos a frenar y dejar que ese paciente siga con su buena evolución. La otra función que tiene la electromiografía es en este caso, es en las parálisis de más de un año, porque los que nos puede ayudar la electromiografía en parálisis de más de un año es a indicarnos si la musculatura es aún viable para una técnica de reinervación, o sea, si la placa motora y el músculo todavía tienen los receptores viables para, en caso de hacer una reinervación, que eso sea funcional. Como decíamos antes, pasado el año y medio, generalmente esos músculos, esos receptores que tiene el músculo, se pierden. Por eso las técnicas de reinervación tienen que estar hechas antes de los 2 años, año y medio, lo ideal es antes del año. Y si tenemos dudas sobre esa funcionalidad, la electromiografía puede ayudarnos ahí a generar un pronóstico y a sugerir estas técnicas de reinervación. En resumen, el electrodiagnóstico en caso de paresia, los estudios obviamente no se realizan, no aportan un valor pronóstico, se espera a que se evolucione una parálisis total, al tercer día ahí se comienzan a hacer. Si la parálisis es completa, la electroneuronografía se realiza a partir del tercer día y hasta el día 14, o sea, hasta las 2 semanas, y tiene valor pronóstico. Eso nos ayuda a indicar un tratamiento rehabilitador precoz o puede ser un parámetro, como vamos a ver, para indicar la descompresión quirúrgica. Si el paciente sigue con la parálisis, la electromiografía, como veíamos recién, a partir de la 3.ª semana, también nos indica si existen signos de recuperación. Entonces, eso es un resumen de cómo se utilizaría el electrodiagnóstico con factor pronóstico. ¿Y cuál es la historia natural de la causa más frecuente, que es la parálisis de Bell? Como les decía, que el 85% recobran cierta movilidad luego del inicio de la parálisis, 15% lo hacen hacia el tercer o sexto mes. Si no hay una recuperación a los 6 meses, hay que buscar otra causa. 10 a 15% pueden quedar con alguna debilidad, sincinencias o alteración del lagrimeo, ¿sí? El tratamiento, obviamente, el cuidado de ojos, la protección gástrica, porque van a tener corticoides, y el tratamiento básico y fundamental es los corticoides. Cuanto antes, mejor, ¿sí? Por eso el tratamiento tiene que ser bien hecho en la urgencia. Este es un esquema práctico en la clínica que es 1 miligramo de prednisona por kilo durante 5 días, ir disminuyéndolo 10 miligramos por día hasta llegar a 0. 1 miligramo por kilo de peso durante 5 días y lo vamos bajando 10 miligramos hasta llegar a 0, ¿sí? Siempre comenzar el tratamiento, como decía, dentro de las 72 horas porque habla de un mejor pronóstico. Los antivirales son controvertidos sí o sí cuando hay sospecha de un Ramsay-Hunt. Como vamos a ver, el 30% de los Ramsay-Hunt pueden no tener erupción vesicular, así que siempre que sospechamos Ramsay-Hunt, sí antivirales. En la parálisis idiopática, a veces sí, a veces no, no hay una estadística que hable de la utilización, pero bueno, generalmente se los utiliza, ¿sí? Y se usa el aciclovir, el valaciclovir, ahora vamos a ver. Sí o sí cuando hay sospecha de parálisis de Ramsay-Hunt. Este es un algoritmo diagnóstico y de tratamiento que tiene el profesor Brackman, que es, como sabemos, un referente en todo lo que es parálisis facial. Acá, como vemos, tiene este algoritmo en la paresia aguda. Lo que hace entre los días 0 y 14 es prednisona y valaciclovir. Le hace un seguimiento cada 5 días. Si la paresia sigue, lo controla al mes y bueno, después ya sigue controlando, ¿sí? Si esa paresia se transforma en una parálisis, pasamos al algoritmo de parálisis facial, ¿sí?
En el algoritmo de parálisis facial, entre los días 0 y 3, lo que utiliza es la prednisona y el valaciclovir, y lo controla el tercer día. ¿Qué hacemos entre el día 3 y el día 14? Bueno, el doctor Brackman lo que aconseja o lo que él utiliza es la electroneuronografía para tener un factor pronóstico. Y como vimos, si hay menos del 90% de fibras degeneradas en la electroneuronografía, continuamos con la prednisona y con el valaciclovir y hacemos un seguimiento con electroneuronografía hacia el día 14. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen más del 90% de degeneración en la electroneuronografía? Él recomienda la descompresión quirúrgica del nervio a través de la fosa media. ¿Qué pasa con los pacientes que no quieren operarse? Bueno, le hace un seguimiento hacia los 6 meses para ver si tienen una recuperación, qué grado de recuperación y volver a evaluar si hay sospecha de que no fue una parálisis idiopática. Pero bueno, me pareció bastante útil y además es un referente Brackman sobre lo que es parálisis facial, así que es un cuadrito útil para tener un parámetro de seguimiento. ¿Qué es algo que nos interesa como cirujanos, los que quieran hacer esta especialidad, que es la descompresión quirúrgica del nervio facial? En la actualidad, y según la guía española que les presenté al principio de la charla, hay poca estadística, es bastante controvertido, hay autores que la utilizan, hay autores que no la utilizan, quedan pocos autores según la guía española que lo utilicen, tiene poca efectividad más allá de los 2 meses, por eso es importante el inicio precoz del estudio y la indicación, y tiene poca efectividad en el abordaje transmastoideo, por lo que yo les decía que generalmente la parte más estrecha del canalículo del nervio facial está hacia la zona del ganglio geniculado, y a esa zona accedemos por fosa media. Pero tenemos al profesor Brackman que sí la defiende, está recomendada hacia los 14 días del inicio de la parálisis, con más del 90% de degeneración waleriana en la electroneuronografía. Y obviamente sin actividad voluntaria en la electromiografía, sin factor de buen pronóstico en la electromiografía. En esos pacientes, teniendo en cuenta la estadística de que menos del 50% van a tener un grado de recuperación aceptable, bueno, él propone la descompresión quirúrgica porque con esa descompresión quirúrgica su estadística es de mejor recuperación. ¿Mm? Y la mayor parte de la descompresión es a partir de la fosa media, por esa parte estrecha de la zona del ganglio geniculado, que acá la vemos en este preparado anatómico, donde vemos un corte, un preparado anatómico que hice hace unos años de fosa media. Esto estamos viendo el hueso temporal desde arriba. Acá vemos la cabeza del martillo, está fresado, está abierto el oído medio, se ve la cabeza del martillo, el cuerpo del yunque, y acá está la punta del peñasco. Y acá vemos cómo viene el conducto auditivo interno. Y como veíamos en la parte anterior y superior del conducto auditivo interno, viene el nervio facial hacia la zona del ganglio geniculado, y en el ganglio geniculado es donde pega la curvita y hace la segunda parte, la segunda porción timpánica, que está en relación con la apófisis cocleariforme. Esta parte del ganglio geniculado es generalmente la parte más estrecha, que queda más comprimida en hueso, y el edema es donde más la afecta cuando hay una parálisis idiopática o por edema. Entonces la descompresión generalmente está recomendada estadísticamente con mejor pronóstico cuando se realiza por fosa media por este concepto anatómico. En segundo plano vamos a hacer 2 menciones sobre el síndrome de Ramsay-Hunt para ir acelerando un poco y terminar, que es la parálisis facial que está asociada con el herpes zóster óptico. Cuando hay una infección por herpes zóster óptico y la erupción herpética se genera con un síndrome de otalgia aguda y la erupción vesicular más parálisis facial, cuando esa erupción vesicular se asocia con parálisis facial, eso es lo que se conoce como un síndrome de Ramsay-Hunt. Y lo que habitualmente tiene el paciente es esto que se ve en esta foto, ¿sí? Es la erupción vesicular, que posteriormente esas vesículas se rompen y forman toda esa costra amarillenta, melicérica, que ocupa la zona de la concha auricular, que corresponde al herpes, ¿sí? Asociado con la parálisis facial, eso es un herpes zóster con parálisis facial, es un síndrome de Ramsay-Hunt. Es la segunda causa más común de parálisis facial después de la parálisis de Bell, ¿sí? Y es inducida por la reactivación del virus varicela zoster. Las erupciones vesiculares por lo general aparecen dentro de los 3 a 5 días,
esas vesículas después se rompen y generan la costra, como les decía yo, generalmente en la concha auricular o en el canal auditivo. Y la patología puede, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, extenderse mucho más y afectar otros pares craneales. Puede afectar el nervio auditivo, el vestibular, tener un síndrome vertiginoso, puede afectar el trigémino, el glosofaringeo, etcétera, conociéndose como lo que se llama el herpes zóster cefálico, ¿sí? Entonces, un síndrome de Reissenham en un paciente inmunosuprimido, bueno, requiere un tratamiento mucho más agresivo, como vamos a ver ahora. Esto es lo que veíamos recién de las costras. Generalmente el comienzo es mucho más brusco, es mucho más grave, los síntomas son mucho más floridos y la recuperación es peor, tiene un peor pronóstico. Si el tratamiento se inicia precozmente, antes de los 3 días, generalmente un 75% va a tener una recuperación total, y si se inicia después de los 7 días, ya el pronóstico es mucho peor, con una recuperación total a más o menos alrededor del 30%. El tratamiento, obviamente, en estos casos siempre es con antivirales. Lo que más se utiliza es el aciclovir, 800 miligramos cada 4 horas, obviamente omitiendo la dosis nocturna. Y después eso podemos hacer interconsulta con infectología, utilizar otro tipo de antivirales. Tener en cuenta en los pacientes inmunosuprimidos que eso se puede hacer y se debe hacer endovenoso. Y después el tratamiento de las ampollitas y de las costras que hay que mantener, que no se sobreinfecten, porque muchas veces eso el paciente se rasca, entra algún estáfilo y se termina sobreinfectando y haciendo una pericondritis, etc. Como dijimos, las parálisis pueden ser en una pequeña proporción, pero pueden ser bilaterales. Eso siempre hay que verlo en el contexto de un equipo multidisciplinario, hay que ver diferentes y hay que descartar otro tipo de causas, pero puede presentarse a veces, puede darse en síndromes, por ejemplo, con enfermedades infecciosas. En zonas endémicas puede ser un síndrome de Lyme, que acá no tenemos, el síndrome de Moebius, un Guillain-Barré. Es muy importante saber diagnosticar o sospechar por lo menos el Guillain-Barré y derivar al neurólogo, la neurofibromatosis tipo 2, bueno, etcétera. Tener en cuenta las parálisis bilaterales, que hay que hacer un diagnóstico más preciso, trabajar en equipo multidisciplinario y hacer la oportuna derivación, ¿sí? Parálisis, ya vamos a ir terminando, parálisis facial en el contexto de una otitis media aguda. Todo esto después lo tienen resumido, como les decía, en este protocolo diagnóstico que les mostré antes, que hicimos el año pasado en el Hospital Británico, que el que lo quiera se lo paso, ¿sí? Y tienen obviamente mucho más detallado en cualquier guía, como la guía española que les mostré recién, porque son muchos datos que les voy diciendo en poco tiempo. Pero es muy importante como otorrinos tener en cuenta la parálisis facial en el contexto de una otitis media. Esa otitis media puede ser aguda. Si en la otoscopía vemos una otitis media aguda y es un menester, obviamente, ese paciente, obviamente, tratarlo con antibióticos, y sí o sí vamos a tener que hacer una miringotomía, evacuar ese oído para que eso no siga agrediendo el nervio. En los casos que no tienen a pesar de haber hecho la miringotomía, puesto un tubito de ventilación, no tiene una buena evolución, y podemos evaluar la necesidad de hacer una mastoidectomía y de remover tejido de granulación, etc. Y en el contexto de una otitis media crónica, eso también ya pasa a ser una urgencia. Ahí hay que hacer una descompresión transmastoide, sobre todo cuando hay un colesteatoma. Eso ya está agrediendo por esa inflamación, esos granulomas, compresión del nervio. Eso tenemos que hacer una cirugía generalmente de urgencia, porque si no el pronóstico sobre ese nervio facial es malo. Pues siempre la otoscopía es importante, y en el contexto tanto de una otitis media aguda como una crónica, es responsabilidad del otorrino saber diagnosticar y saber realizar urgentemente ese tratamiento. Y después en el contexto de las fracturas de peñasco, ¿sí? Ahí podemos encontrarnos con parálisis completas e inmediatas que necesiten una revisión quirúrgica. Eso siempre va a estar en relación al estado del paciente. Pacientes que están internados en terapia, inconscientes, obviamente hay otras prioridades y podemos tener que diferir el tratamiento según la evolución del paciente. Pero en los pacientes que están lúcidos y tenemos una parálisis inmediata y completa, obviamente es muy importante la tomografía. Además, si es con mucho detalle, por ejemplo, una tomografía con BIM, nos puede ayudar a ver el trazo de la fractura. Por ejemplo, en las fracturas transversas tienen un índice mucho mayor de compromiso del nervio facial que las fracturas oblicuas. Nos puede ayudar a ver trazos, fracturitas óseas o esquirlas óseas que se hayan incrustado en el nervio y nos indiquen la necesidad de una cirugía de urgencia. Y en las parálisis incompletas uno puede hacer un enfoque mucho más conservador, ¿sí?
Y esto también es importante para poder recomendar las técnicas de reparación. ¿Qué pasa cuando un nervio se lesionó? Por ejemplo, una cirugía no lo vimos y con la fresa lo lesionamos, o el nervio se cortó. Bueno, una de las posibles soluciones que podemos tener es una sutura directa. Si los cabos del nervio lesionado están próximos, los podemos soltar un poquito y si se afrontan, lo podemos hacer una sutura directa y reparar anatómicamente ese nervio y como vimos después con ese tejido conector reparado, que ese nervio tenga una regeneración. Si esos cabos no están próximos y no los podemos unir con una sutura directa, lo que se puede hacer es una interposición de un injerto, que puede ser el gran auricular o el nervio sural, o se pueden hacer técnicas de reinervación. Estas técnicas de reinervación son cuando un nervio dona parte de sus fibras para anastomosarse con el nervio facial remanente y generar una nueva conducción nerviosa a través de esas fibras donadas. ¿Sí? Vamos a ver algún ejemplo. Este es un paciente del hospital que tratamos también por una patología maligna, tenía compromiso de un tumor de oído que ya había afectado la parótida, hubo que hacer una temporalectomía. Es un paciente que comparto con la doctora Tiberti, ¿sí? Donde se hizo una temporalectomía y una exéresis completa, ya en este caso de la parótida, no solo la parotidectomía superficial. Y lo que se dejaron son los cavitos del nervio facial que van hacia los músculos de la cara, ¿sí? Acá está la lesión que se removió. Y en este caso lo que se hizo es un injerto de nervio sural. Esto está sacado del pie, ¿sí? De la pierna. Y este nervio sural, como vemos, tiene una longitud adecuada y tiene varias ramitas que las podemos anastomosar con los remanentes del nervio facial. Y acá está suturado, ¿sí? Al cabo proximal del nervio facial, dentro de lo que era antes la mastoide, ¿sí? Hacia la parte de la segunda porción y la tercera porción, está suturado el nervio sural y acá está suturado a cada uno de los cavitos que van hacia los músculos de la cara. Este paciente tuvo bastante buena evolución y al año ya tenía un grado 3 de parálisis facial, lo cual es excelente, ¿sí? Y acá tenemos una técnica de reinervación, ¿sí? Un nervio donante, como es el hipogloso, ¿sí? Acá se ve el hipogloso en su trayecto normal, y lo que hace el hipogloso, uno no lo secciona completamente como se hacía antes, sino que se sacan unas fibras y se las anastomosa al nervio facial. Acá vemos el nervio facial que en realidad está rotado, el nervio facial vendría saliendo del agujero filomastoideo acá, pero lo que se hizo fue anastomosarlo al hipogloso. Y este hipogloso es el que le va a dar actividad eléctrica al nervio para generar esa reinervación. Obviamente esto después sigue toda una reeducación y una rehabilitación que tiene que hacer el kinesiólogo, que es parte del tratamiento, ¿sí? El tiempo de evolución es el factor más importante en un procedimiento reconstructivo. Cuanto antes se hace la reconstrucción, mejor. Cuanto nosotros sabemos que ese nervio está lesionado, antes hacemos la sutura, antes hacemos la anastomosis, es el factor pronóstico más importante, ¿sí? Y como vimos antes, las técnicas de reinervación pueden hacerse hasta el año y medio o dos, ¿sí? Es importante siempre la consulta con el oftalmólogo cuando ya la parálisis es diferida, generalmente por debajo del año, incluso hasta los 2 años, y podemos evaluarlo electrofisiológicamente, deben intentarse técnicas de reinervación, porque eso le devuelve al paciente cierta tonicidad y simetría que es muy importante para el paciente, ¿sí? Entonces, una parálisis facial que ya ese paciente, por ejemplo, en tratamiento de un tumor de cabeza y cuello, tiene sí o sí el nervio interrumpido, bueno, incluso antes de los 2 años podemos intentar una técnica de reinervación. Pasados esos 2 o 3 años de parálisis completa, la atrofia muscular progresiva con pérdida de la unidad motora impiden las técnicas de reinervación y en ese caso vamos a requerir técnicas plásticas con rotación de músculo y nervio, bueno, que eso ya queda más para los especialistas en plástica, ¿sí? Los tratamientos estáticos son diferentes porque estos pueden hacerse en cualquier momento, ya no tienen relación con el tiempo de evolución. Hay diferentes tipos para diferentes zonas de la cara, como las pesas palpebrales, la cirugía palpebral, la lipoinflación.
la suspensión estática, etcétera, etcétera. Eso siempre consulta con el cirujano plástico, o incluso, como les dije hoy en día, muchos otorrinos hoy se están volcando a la cirugía estética facial, lo cual es muy bueno que volvamos a recuperar el terreno que hace años teníamos perdido, ¿sí? Y lo último, para unas palabras finales, en cuanto a la rehabilitación, que esto es importante, muchas veces hay desconocimiento en qué le recomendamos al paciente, sobre todo en los pacientes de guardia, ¿sí? ¿Cuál es la función de la rehabilitación? Es mejorar la función del lado parético, minimizar las secuelas y proporcionar la mayor simetría posible, tanto en reposo como en movimiento. Y esta rehabilitación incluye tareas sobre el lado parético como contra el lado contralateral, ¿sí? El método más eficaz es la reeducación facial neuromuscular. Eso siempre generalmente lo hacen los kinesiólogos, pero el método más adecuado se llama reeducación facial neuromuscular. A menudo eso puede acompañarse con técnicas de toxina botulínica, ya sea en el lado parético o en el contralateral, para generar simetría. Habitualmente se hacen sesiones 6 a 8 mensuales y después el paciente puede seguir las tareas en su hogar. Eso también se acompaña con, como le decía antes, con las técnicas de reinervación. Es muy importante la reeducación posterior. Esto es importante, la electroestimulación, eso es muy importante porque a veces los pacientes van directamente al kinesiólogo o van a un clínico y lo mandan con el kinesiólogo que le pone electrodos, porque generalmente no sé por qué, pero siempre terminan con electrodos. Y eso debe evitarse, eso no es bueno porque genera reinervación aberrante, genera sincinesias, genera espasmos faciales. No es bueno la electroestimulación, ni temprana ni mal hecha. Así que eso es algo muy importante que no tenemos que aconsejar la electroestimulación, ¿sí? Sí tenemos que aconsejar la reeducación facial neuromuscular. La realización de ejercicios sin supervisión, o sea, que mueva al paciente, que hagan masoterapia, etcétera, sobre todo en fase de parálisis, no está recomendada, ¿sí? Porque no otorgan ningún beneficio y eso facilita nuevamente la reinervación aberrante, el reclutamiento excesivo de unidades motoras y favorece patrones anormales de movimiento. Eso hace que después, a largo plazo, tengamos las famosas cincinesias, áreas hipertónicas, no logremos la simetría absoluta. En resumen, la rehabilitación tiene que estar perfectamente hecha por un especialista. Hoy hay especialistas que se dedican a la rehabilitación neuromuscular del nervio facial, ¿sí? Nuevamente, evitar la electroestimulación y en casos de parálisis Gauss-Brackmann de grado 3 o más, luego de un mes sin mejoría, siempre tenemos que aconsejar nosotros la rehabilitación, derivar a un kinesiólogo especializado para hacer la rehabilitación. Bueno, y con eso creo que me excedí 5 minutos del tiempo, pero bueno, terminamos y les agradezco nuevamente. Espero que haya quedado claro. Fueron varios conceptos, pero bueno, creo que es un tema importante que sí o sí, como no es de práctica clínica cotidiana, sí o sí tenemos que conocer, porque los pocos casos que recibamos tenemos que saber diagnosticarlos y tratarlos en fase aguda y posteriormente saber derivar apropiadamente a un equipo interdisciplinario que lo pueda tratar definitivamente, ¿sí?